Como lo habíamos comentado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegará este lunes a Jerusalén en medio del escalamiento de la violencia que comenzó la semana anterior. Y es que todo empezó con el operativo del ejército israelí en la ciudad ocupada de Jenin, la incursión más letal de los últimos años, que ya deja 10 palestinos muertos. Al día siguiente, un palestino mató a 7 israelíes a las afueras de una sinagoga en Jerusalén. Y luego, un adolescente palestino de 13 años le disparó a 2 personas a las afueras de la ciudad vieja. Para entender todo lo que está ocurriendo, nos comunicamos a esta hora con Pascal Touot, analista político y especialista en relaciones internacionales. Pascal, gracias por estar con nosotros y bienvenido aquí a France 24 en español. Estados Unidos impulsa, por ejemplo, la solución de los 2 estados, pero al mismo tiempo no reconoce los territorios palestinos como un Estado. ¿Qué tan real entonces es que se alcance esa política y cómo puede influir la visita de Blinken? Definitivamente esa base política también es la de Europa, esa voluntad de trabajar para que un día estemos en un esquema de 2 estados. Pero, por cierto, esa visita de Anthony Blinken se inscribe, muy bien lo dijo, en este momento de tensión muy grande desde el fin de semana pasado y tenemos que pensar obviamente en las familias de las víctimas. Hubo un ataque en Jerusalén, uno de los más violentos y que pone en relieve pues esa violencia en los territorios tanto como en Israel. La visita de Blinken no tenía que ver con ese contexto. Anthony Blinken está hoy en día en Egipto, se reunió con el presidente al-Sisi, de ahí viene obviamente a Jerusalén y va a ir a Ramallah, también verá a Mahmoud Abbas, además obviamente del primer ministro israelí, pero se inscribe en ese marco de tensión. Ahora, este también se inscribe en un contexto muy particular. Benjamin Netanyahu ya es primer ministro desde el final del mes de diciembre pasado, apenas. Volvió al poder con una coalición que los observadores califican como de las más dura, extrema en la historia del Estado israelí. Es decir, que él cumple pues con un programa que presentó y con el cual pudo tener una mayoría de coalición, tomando en cuenta que tiene aliados, Sí. dentro de los cuales el partido Tzma Yehudi, que es el más extremista, con Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de la Seguridad. Es decir, que estamos en ese momento, en ese contexto, y además, para concluir, en un contexto internacional en el cual finalmente, y es una pregunta, aparecería clave la situación en esta parte del mundo cuando estamos con esa guerra de Ucrania. Entonces, en eso estamos. Y como usted lo mencionó, el de Benjamin Netanyahu ha sido criticado por analistas como el más ultraderechista de la historia de Israel. En ese contexto, digamos, ¿qué está haciendo el gobierno de Joe Biden, especialmente diferente al gobierno pasado de Donald Trump? Recordemos que Donald Trump cambió la embajada estadounidense de Israel, que antes estaba en Tel Aviv, y la movió a Jerusalén, que es una ciudad que se disputan tanto israelíes como palestinos y la consideran propia. Y aunque Biden prometió cambios, todavía no ha movido la embajada. ¿Cómo es entonces esta relación de Biden, sobre todo con el nuevo gobierno ultraderechista de Netanyahu? Sí. Bueno, creo que de otra manera la alianza con Israel es una base muy importante y una base para los Estados Unidos. Hace apenas 3 días hubo unas operaciones militares de experimentación en Mediterráneo Oriental, Juniper Oak, que reunió a 12 barcos israelí norteamericanos y a más de 8.000 soldados de ambos países. Es decir, que esa alianza está escrita. Ahora, por cierto, Joe Biden, y lo dijo en el mes de diciembre pasado, dijo que iba a desmotivar las políticas que podrían poner en tela de juicio la viabilidad de la solución de 2 estados. Es decir, pues que si hay evolución, evolución sobre unos temas de una tonalidad política, pero definitivamente la alianza ahí está. Ahora, ojo, estamos también pues en un enmarco regional muy importante.
usted hizo, y lo hizo muy bien, una referencia pues al reconocimiento de Jerusalén por el expresidente Donald Trump, pero también pues los acuerdos de Abraham en 2020 repusieron un nuevo contexto regional, ya abriendo esas relaciones entre Israel, Bahrein, Israel, los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, pues que hay un contexto, obviamente con una sombra de peligro que es el nuclear iraní, la proliferación nuclear iraní. Acuérdese que acaba de haber un ataque en una planta militar iraní cerca de Isfahan por drones. Todo eso, pues, es el contexto en el cual se inscribe esa visita y esa ola de violencia desde varios días. Y como usted menciona, Estados Unidos dice que pondrá en tela de juicio todas las políticas israelíes que no contribuyan a una solución de dos estados, que significa básicamente que se reconozca tanto los territorios palestinos como Israel como estados distintos. Pero Benjamin Netanyahu anunció medidas que podrían ir en contra de esta solución de los dos estados. Por ejemplo, ampliar la posibilidad de que los israelíes se armen o tener medidas más fuertes contra las familias de los palestinos que cometan ataques, como quitarles la seguridad social y quitarles incluso el permiso de residencia. ¿Cómo entender entonces estas acciones de Netanyahu? Sí, bueno, él, como dije, cumple con un programa sobre el cual ha sido elegido al final del año pasado. Hace parte de un programa que presentó y está pues con sus aliados políticos cumpliendo con ese eje político. Ahora, Anthony Blinken llega en este momento y, por cierto, el margen de maniobra es muy estrecho para los Estados Unidos, pero lograr en estabilizar la situación sería ya un éxito para esa visita, la cuarta de Anthony Blinken en Israel y en Medio Oriente.